sentía que al fin viernes, pero en realidad es como que ayer fue lunes. Qué manera de pasarse rápido los días. Estamos cerrando nuevamente otra semana, viernes 10 de junio, aquí en Polos Opuestos. Le habla Bárbara Briceño junto a Francisco Vidal. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, buenas tardes, ciudadano. Tenemos estas cosas entretenidas, les tenemos una sorpresita para más rato, pero no les voy a anticipar nada hasta que llegue, porque uno nunca Sí, sabe lo que claro. puede pasar. Uno nunca sabe. Lo que sí tenemos claro que el Hay uno que no diputado va a llegar. Schalper hoy día no puede llegar, tiene un tema doméstico. Sí, así que le mandamos muchos cariños para él y su familia para que estén bien lo antes Nada, posible. nada, nada grave, pero un tema No, doméstico. sí. Un tema doméstico que esperamos que lo pueda resolver pronto. Así que mucho cariño a él y su señora. Bueno, tenemos hartas cosas dando vuelta. Ayer, Ah, Francisco, ayer nos perdimos el lapsus, el error, el condoro, ya no sé cómo le podemos bautizar porque generó mucho, mucho revuelo, nosotros no lo alcanzamos a comentar, sí. pero es esta declaración del presidente Gabriel Boric cuando en esta conferencia en Estados Unidos hace un llamado muy enérgico con el dedo arriba y con un tono muy fuerte. Y dentro de las cosas que le estaba diciendo, bueno, yo creo que ya todo el mundo ha visto los videos, ha visto las noticias, increpa a Estados Unidos, que además dice, no está en esta oportunidad. Y resulta que a dos asientos en la misma mesa, ahí, pero a medio metro, tenía sentado nada más ni nada menos que a John Kerry, Ah, que es muy, muy conocido, o sea, él tiene una tremenda trayectoria, cosa que a él no le cayó nada mal y le preguntó con un tono como de risa, pero en realidad que era más de odio y de ofensa que de risa. ah, Yo tengo solo una pregunta, ¿dónde está la cerveza? claro. Como que todos se rieron incómodos. La, Ah. la mujer que estaba al lado de él dijo, ah, sí, canadiense. Ah. Sí, Y así, bueno, estas son las cosas que, a ver, no debieran pasar, pero pasan. Porque en estricto rigor, Estados Unidos, es de las pocas potencias, junto a Canadá, del grupo más grande, de los poderosos del mundo, que son 7, si metemos a Rusia y China son 9, que solo Estados Unidos y Canadá están en esta política de protección de los océanos. Y donde Chile ha tenido un liderazgo importante, desde el gobierno de Michelle Bachelet. Heraldo Muñoz, pues, fue harto protagonista de este tema, junto precisamente con este muchacho, ¿cómo se llama? Kerry. ¿Ya? Entonces, claro, pero por lo menos pidió disculpa directa, porque el error estaba ahí mismo, flagrante el error. o sea, estaba sentado y le llegaron con un papelito. Entonces Claro, él así estaba feliz, de repente ve el papelito y fue como, perdón, en realidad sí está, claro. como, está justo aquí. Ahora, yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Yo creo que es un error grave, Claro. no grave nivel que se acabaron las relaciones internacionales, que nos van a declarar la No, guerra, se equivocó. pero no puede pasar. Y sabes que incluso no es por sacarle culpa al presidente, al contrario, pero ¿qué está haciendo su equipo? Él viajó con muchas personas, asesores, ¿cómo nadie está encargado del protocolo o de decir, presidente, usted va a Es estar que yo creo sentado que al lado nadie de este, esperó este, que este? dijera lo que dijo. Está bien, Francisco, pero cuando tú vas a un lugar, tú te vas a sentar en una mesa, o sea, lo menos que yo podría esperar es que te dijeran, oye, Francisco, ojo, vas a estar sentado al lado de tal persona, al lado de tal persona, a Sí, tu otro lado va a estar tal, eso suele cosa que, ocurrir, ¿eh? obvio, porque así tú sabes exactamente dónde estás parado y con quiénes estás. Exactamente. Bueno, no sé si Bueno, hoy tenía pensado día no a decir la eso, pero... hora de almuerzo, no lo pude escuchar, pero lo voy a leer mañana, fue el discurso en la cumbre del presidente Boric. Oye, una Y última cosa a lo anterior, perdón, es que han salido algunos coletazos de este lapsus de presidente, pero fíjate que me llamó la atención, ya que mencionaste a Heraldo Muñoz, por eso me acordé, porque hay sectores enojados o taimados en tu sector ya, porque omitió todo lo que había hecho Chile antes, todo el trabajo que había hecho el gobierno de la presidenta Bachelet, todas las instancias que habían sido lideradas por el ex canciller Heraldo Muñoz, y cosa que se enojaron, vi en una nota de MOL que varias personas del bacheletismo se habían sentido, porque en el fondo, pucha, sí, tan arrogantes, bueno, tan ese es ganados otro error, todo. esto, no reconocer lo que se construyó antes. Pero bueno, lo importante que hasta ahora ha sido una buena gira, salvo este punto, y cerró la gira con el discurso que alcancé a pescar como el inicio. Y tengo la impresión de que en el inicio del discurso, cuando decía de dónde venía,
emuló en parte al discurso del presidente Allende del año 72 en Naciones Unidas. Ese discurso parte diciendo vengo de un país pequeño que se llama Chile y ta, 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 ta. ¿Y qué se cree Allende? ¿O quiere ser o sea, No, bueno, el Boric claramente, uno se está comiendo el Boric 2? no, lo que pasa es que no es novedad, porque para el presidente Boric una de sus figuras históricas es el presidente Allende, claramente. Sé que hoy día conversamos esto en Buenas tardes Mercado y yo tengo una teoría súper personal, mi hipótesis más que nada. Fíjate que en los primeros días él fue muy, muy alabado por el sector empresarial, por los inversionistas. Él había tenido un discurso muy pro mercado, de apertura, de respeto a los tratados internacionales, de profundizar mercados internacionales, ¿te acuerdas? Mm, Me da la sensación de que algo tiene que haber pasado ahí entre medio, porque hay un giro muy notorio entre eso, que era más estadista, o sea, podía haber sido presidente de Estados Unidos el que estaba hablando, a mm. las últimas horas en que ha sido bastante, un poquito más agresivo, incluso en esta misma mesa, cuando él levantó la mano, golpeó para decir quiénes no estaban, cuando le dice presidente de Sí, pero yo Estados creo que ese, Unidos, como diría Carlos Peña, es la pulsión de los 36 años. ya, pero no es solo eso, porque después dice, y Estados Unidos vamos a tener relaciones siempre y cuando no salgamos al patio trasero, entonces hubo harto gesto, entonces tú más encima ahora me estás diciendo esto de Salvador Allende, entonces es bien distinto el de los primeros días que el de los últimos. Me da la Mm, sensación de que puede haber habido un malestar dentro de sus equipos o alguna parte de su sector. Es decir, sí. oye, pues, si no eres presidente del capitalismo, digamos, de derecho, de apertura, y se tuvo que ir Sí. pegar una gira con harto gesto. Sí, son las vicisitudes de esta tarea, porque tiene que abrirse hacia todos los chilenos, pero nunca desproteger su base de apoyo, porque finalmente, diga lo que diga en materia de empresa privada, mira la entrevista a Juan Sutil hoy día en el Mercurio. Mm. O sea, decir, mire, lo resumo, ciudadano. Muy bonitas palabras, pero en los hechos no se condicen los hechos del programa de gobierno con esas palabras. Tú digas lo que digas, por la naturaleza de la coalición que gobierna, evidentemente que choca con los intereses del sector empresarial. Obvio, me dijeron la reforma Pero no se tributaria. refiere a eso, pues, no se refiere a eso, se refiere a que cuando el presidente decía, nos importa, no valoramos los acuerdos internacionales, y su subsecretario quería impulsar una consulta para dar legitimidad, como si fueran ilegítimos, y querían, acuérdate, Los acuerdos, sí. repactar, renegociar, entonces, claro, cuando muchas de las, o dice eso, y resulta que no quieren firmar el TMP 11, dicen Mm, que Canadá es un ejemplo, y Trudeau y todo eso, pero ellos firmaron y nosotros no. sí. Entonces, al final, claro, varias cosas de las que dice no se condicen con Con cosas que los están en el hechos, claro. programa y con los hechos, más allá de que les guste o no a los empresarios. Ujú. Pero mira, Claro. así está la cosa. En las mismas páginas de donde se entrevista a Sutil, algo creo que lo dije ayer, Ciudadano Auditorio, para que tú veas las contradicciones de ahí. La bolsa chilena es la tercera bolsa de mayor rentabilidad mundial. Mundial. Y todos los expertos chilenos consultados dicen que va a seguir creciendo su tasa de rentabilidad de aquí a fin de año. Segundo dato, que son noticias chiquititas, pero como yo me pongo los anteojos y las veo. Chile es en este primer trimestre el tercer país de América Latina con mayor inversión extranjera, solo superado por Brasil y se volvió el otro. Pero, 12, ¿y dónde viste eso? el Mercurio, Economía y Negocios, 12.000 millones de dólares de inversión. El tercer país de América Latina. Entonces, bueno, pero así está la cosa. Pero que estoy mirando a Mercurio y no encuentro eso. ¿A dónde lo viste? ¿O fue otro día? No, no, hoy. No, pulso la tercera. Pulso la tercera, ahí está. Ah, ya, yo había Porque es visto. chiquitito, es chiquitito. Es como la última, no, la última página siempre es propaganda. Debe ser la penúltima página del Pulso. Ciudadano, la tercera, el Pulso es el suplemento económico. El Sí, equivalente sí, economía y negocios del Mercurio. tal cual. Bueno, vamos a Bueno, y seguir en la política, mirando. para decirle a nuestros ciudadanos, ya, como es obvio, empiezan las definiciones, tanto de partidos como de personas, y circula un video. Escúchenme bien, ciudadanos, los personajes. 5. Inicia Fuad Chaín. Lo sigue Mariana Elwin.
lo sigue Soledad Alvear, lo sigue Ignacio Walker y cierra René Cortázar. Connotados todos los que mencioné, demócratas cristianos, salvo Mariana Elwin, que renunció hace un par de años. En los hechos, todos por el rechazo y rechazando la nueva constitución. Están en su derecho, obviamente. Pero lo que yo creo, como creo que lo dijimos ayer con Chalper también, es que en esta pasada la democracia cristiana va a estar al borde de la ruptura. Mira, yo Por, conversé con el presidente de la democracia cristiana y sabéis no, que, Delfín parece malabarista, pero pero ya, pues, pero sabéis que es súper, de hecho, mira, esa fue la misma sensación que nos quedamos varios, porque él dice que no debería haber libertad de acción, que tienen que tomar una definición, sí, eh, y en el fondo, a mí me dio la sensación por todo lo que él dijo, que él le gustaría que esa decisión fuera a prueba. claro. Pero él también reconoce que hay muchas personas en su partido que están indecisos o que les gustaría ir por el rechazo, entonces es como medio extraño escucharlo porque en el fondo, claro, da cuenta de que hay muchos que están por apruebo y otros muchos por rechazo, Claro. pero él es muy enfático en que tienen que tomar una pura decisión, entonces, ¿cómo tú puedes insistir en algo así cuando sabes que hay Lo que tanta pasa es que, división ¿cómo se llama? Delfín. del PIN, Eh, del Delfín, pero alcalde de la granja, el nombre. Si yo lo conozco Felipe? harto. Felipe. Lo que pasa es que está en una situación casi imposible. Porque mira, si hay un proyecto de ley cuyo destino es cambiarle el nombre a una plaza, libertad, acción, obviamente, cada uno lo que quiera. Si hay un proyecto de ley que tiene que ver con las cosas más profundas de cada uno, la eutanasia, también. Pero, pero un partido político no puede dividirse ante una propuesta de nueva constitución. Entonces, yo creo que, lamentablemente, en mi opinión, yo creo que este va a ser un estallido ahí. O sea, no sé cómo compaginar a Huenchumilla, militante y senador, con Walker. No. Sobre el Bueno, mismo tema, pero por es si que no algo, ¿eh? por eso te digo, pues entonces, porque obviamente uno pensaría, ya, quizá en ese caso libertad de acción, pero cómo hacerlo en la práctica para poder tener esta, porque es obvio que sea apruebo o sea rechazo lo oficial, bueno, va a quedar la escoba. Y bueno, les creo otra sorpresa, Llegó el porque acaba compañero de Montero. llegar. Nosotros nos habíamos comprometido hace mucho tiempo a invitar a convencionales, ya que ahora tenemos el texto casi definitivo, ahora vale la pena más en realidad, porque tenemos cosas más definidas, en vez de tantas incertidumbres como las que teníamos antes. Y hoy va a hacer su debut nuestro primer convencional invitado. Estamos junto a Ricardo Montero, él es convencional del Partido Socialista, el colectivo socialista. Ha sido bien nombrado su aporte al que ha hecho en la convención, se ha ganado incluso los sombreros del hombre que ha estado o más influyente o el que ha estado la mayor cantidad de veces en las votaciones que han terminado determinando el destino de la convención. Ricardo, bienvenido por los opuestos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Hola, Pancho, un gusto por estarlo acá acompañando y hablando de la convención. Qué bueno, qué Bueno, bueno. Estábamos llevamos comentando, perdón, Bárbara, ataca tú nomás. no, no, dale, cuéntale en qué No, que estamos. estábamos conversando, Ricardo, desde el punto de vista político, ¿eh? La situación de la democracia cristiana es muy complicada. Le comentaba a la Bárbara que circula un video, no sé si lo viste, Lo de vi, lo Fuad. vi. Ah, lo vi, Abre ya, Fuad, abre Fuad. no, claro. Fuad, Walker, Soledad Alvear, Mariana Elwin, René Cortázar. Y yo le decía a nuestros ciudadanos auditores, ¿cómo tú puedes juntar en un mismo partido, frente a un tema tan relevante como esto, a Walker con Huenchumilla? O a la Soledad Alvear con la Yanna Proboste. Entonces, lamentablemente, porque yo pienso que la democracia cristiana es un aporte para el país, creo que en esta pasada no sé qué va a pasar. No sé qué va a Oye, pasar. Ricardo, Así es que Pancho pone el tema y uno salta al tiro porque es un tema efectivamente muy, muy interesante. Yo ahí lo primero que haría es separar. Yo creo que la institucionalidad de la democracia cristiana va a cumplir su rol histórico y va a estar en el apruebo. Hay grupos bien organizados, descolgados, que están haciendo campaña o facilitando el rechazo, y yo creo que eso va a ser un error histórico. Especialmente porque yo soy un convencido de que mientras más se conozca el texto, más apoyo va a tener el apruebo. Y van a empezar a pasar cosas como la entrevista de García, el constitucionalista, ayer en la segunda, en que va a haber gente de derecha que se va a empezar a sumar, que va a ver y va a decir, mira, acá no hay ni un fantasma,
no hay ni un tema estructural que se vaya a acabar el mundo como algunos plantean, y eso va a ir corriendo el cerco hacia el centro y hacia la derecha respecto al apoyo. Y en eso van a quedar todos los DC que estén por el rechazo, creo que van a tener que asumir un error histórico que creo va a ser la misma marca que va a llevar en el sí y el no. Uno no sabe si es verdad, pero Piñera siempre dijo a lo menos que él había votado por el no. Y yo creo que si él pudo ser presidente y romper los gobiernos de la concertación en algún momento, fue precisamente porque había tratado de entrar un poco, a lo menos en el discurso, hacia ese lado. Yo creo que esta va a ser la misma cadencia, esta va a ser una decisión que nos va a acompañar los próximos 40 o 50 años, y en ese sentido creo que esos miembros de la DC están cometiendo un error histórico. Y antes de meternos en la convención, ya que estamos hablando de partidos, porque también el Partido Socialista podría tener ahí algún temblorcillo, a propósito del proyecto que están presentando senadores de la democracia cristiana para modificar el quórum de las reformas, o sea, el quórum de la Constitución. Se busca bajar de 2/3 a 4/7, ya se han ido sumando algunas personas y ha trascendido que eventualmente podrían haber senadores también del Partido Socialista que apoyen eso en paralelo con la Constitución. Nadie ha puesto en duda que el Partido Socialista va a estar a favor, mayoritariamente al menos, del apruebo, pero ¿cómo ven ustedes eso como socialista? Sí, esa última parte es fundamental. Nosotros estamos en un periodo ahora en que mañana vamos a elegir a nuestra directiva, vamos a estar en el Comité Central, pero no hay ninguna duda, el Partido Socialista de Chile y el socialismo chileno va a apoyar el apruebo, y no solo eso, se va a desplegar en todos los comunales de Chile para hacer campaña por el apruebo. Acá las opiniones personales de algunos socialistas en específico respecto a materias en particular son ellos los que se tienen que hacer cargo, pero a mí no me cabe la menor duda que el Partido Socialista, al igual como acaba de anunciar el PPD, entiendo, vamos a estar 100% cuadrados por el apruebo y haciendo campaña activamente por el apruebo. Bueno, el PPD anunció con sí, algunos peros. La Natalia, mi presidenta, anunció, y lo habíamos conversado mucho antes, nosotros sin duda que vamos a aprobar, sin duda, y vamos a trabajar por el apruebo. Pero, y qué bueno que tengo a Ricardo aquí para preguntarle alguna cosa, queremos que algunas cosas, una vez que ganemos, también se mejoren. Y aprovecho de preguntarte cosas que yo tengo, o sea, no dudas, tengo convicciones. Te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué se eliminó en la propuesta el estado de excepción? Considerando ciudadanos... El de emergencia. El estado de emergencia. Porque nos quedaron 3 estados. El de asamblea, que es de guerra externa. El de sitio, que es conmoción grave interna. Y el de catástrofe es para los maremotos, los incendios. Yo pensaba, al que eliminar el estado de excepción, el piso, por así decirlo, colocas en un problema a cualquier futuro gobierno en la situación actual, por ejemplo, de la macrozona sur. Si no tienes el estado de excepción que hoy día conocemos, estás obligado a colocar el estado de sitio, y el estado de sitio es inmensamente más restrictivo de las libertades y los derechos ciudadanos. ¿Por qué se hizo así? Mira, yo creo que hay que distinguir 2 temas. Primero, respecto al estado de emergencia, la verdad sea dicha, no había piso para un 4.º estado de excepción constitucional. Y esa es la verdad, quedaron los otros 3. Ahora, ¿cuál es mi interpretación al respecto? Y que voy a explicar, por cierto, es que ahora se reducen las posibilidades del presidente, pero no se limita la herramienta. ¿Por qué? Porque el estado de catástrofe está regulado actualmente en la ley y entrega una serie de atribuciones. A diferencia de lo que se piensa, el estado de catástrofe no se limita solo a desastres naturales, porque no está limitado a nivel legal. Si uno revisa el derecho comparado, hay varios otros países que utilizan el estado de catástrofe en el sentido propio, que es bastante más amplio. Un ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet, nosotros declaramos estado de excepción constitucional por 2 mineros que habían sido sepultados en una mina, porque hacía más expedito la entrega de recursos y de medios. Y eso claramente no es un desastre natural. Y es más, la regulación actual de los estados constitucionales basa la primera atribución que tiene el estado de catástrofe en atribuciones que son del estado de emergencia. Dice, las atribuciones que tendrá el jefe de la defensa en materia de catástrofe son, número 1, y cita 3 atribuciones del estado de emergencia. Dentro de ellas, por cierto, está movilizar a las Fuerzas Armadas y estar a cargo de esa movilización. Yo hubiese preferido que quedaran 4, para ser sincero, pero esta sigue siendo una herramienta del presidente. ¿Y cómo se ejecuta? Ante las 3 opciones que hay ahora, el presidente tiene que elegir
Efectivamente podría elegir por la del sitio, que es muy gravosa y a mí no me parece, pero también tiene la atribución legal de elegir respecto a catástrofe. ¿Cómo se hace? Igual que siempre, un decreto que establece los fundamentos y ese decreto va a toma de razón en la Contraloría. Pero yo no veo ninguna limitación legal para que el presidente pueda utilizar en materias de seguridad un estado de El estado excepción de catástrofe. constitucional. Sí, exactamente. Bueno, Ahora, muy aún buen así, argumento, ¿eh? Buen sí, argumento. pero aún así, eventualmente podría haber algo que se pudiera mejorar o aclarar para que no quede sujeto a la interpretación de que efectivamente sí va a poder ser así, o vamos a tener que esperar que eventualmente un presidente lo necesite y lo trate de aplicar. No, pero es que es evidente, porque no, en la ley no hay ninguna vez que se mencione que esto sea focalizado a desastres naturales. Lo que está dado es una condición, y lo que dice catástrofe. ¿Catástrofe por qué? Por calamidad pública. Y la calamidad pública no tiene una definición ni constitucional ni legal, y las atribuciones tampoco están limitadas. Entonces va a ser la calificación que le entregue el presidente, por qué justifica la calamidad pública, y ahí las atribuciones que entregue. Pero hoy día no hay ninguna limitación en la Constitución, ni en la ley, ni en la Constitución actual, ni en la futura, ni en la ley, que limite ese actuar. Es otro tipo de figura, tiene algunas otras atribuciones, pero que se pueden desplegar Fuerzas Armadas, se pueden desplegar Fuerzas Armadas. Ya, para ir mirando el artículo 24, dice 94, el artículo 24, estado de catástrofe. El estado de catástrofe en caso de calamidad pública, lo declarará el presidente y después están los requisitos. O sea, la única alusión en el fondo es calamidad pública, que ahí en el fondo podremos interpretarlo como hay hartas calamidades públicas Lo que Bueno, pasa es que la la interpretación violencia es una calamidad pública. Lo que pasa es que si tú revisas el derecho comparado, el concepto de calamidad pública es mucho más amplio que el de que un tsunami, un simplemente... terremoto, Sí. claro. Y si tú vas en la misma ley que tú estás citando, que es la 18.415, si mal no recuerdo, en el artículo 7 señala expresamente que las atribuciones que tiene durante el estado de catástrofe, la primera que señala es las contempladas en el número 1, 4 y 5 del artículo 5. Y cuando uno revisa el artículo 5, es las atribuciones del estado de emergencia. Y si uno Ahora, revisa la 1, la 4 y la 5, la 1 es asumir el mandato de las Fuerzas Armadas y el orden y seguridad pública. ya, pero hay un punto, mire, estoy mirando el borrador de la convención y ¿Sí? dicen que declarado este estado de catástrofe, todas estas zonas van a quedar dirigidas por una autoridad civil designada por la presidenta Sí. o el presidente. Eso es distinto del estado de emergencia en que queda un persona de las Fuerzas Armadas que es designada por el presidente. Porque aquí Efectivamente, dice, el nosotros civil dimos va a un asumir giro. la dirección y supervigilancia de la jurisdicción. ¿Qué sabe un civil en un caso como ese? No, exactamente, nosotros dimos un giro ahí, nosotros creemos que no es lo que corresponde entregar en ese nivel de emergencia, con una excepción constitucional, el mando a un jefe de la defensa simplemente. Hoy día lo que va a haber es un traslape, porque igual el Pancho Sabe fue exministro, igual están bajo las órdenes del ministro y están en colaboración con el subsecretario. Entonces lo que estamos planteando... Se meten ahí. Sí. Claro, entonces lo que estamos planteando es subir el nivel. Si tú vas a entregar una atribución de excepción constitucional, entrégaselo a un civil, y bajo ese civil están las Fuerzas Armadas. Lo más lógico, creo yo, siempre va a ser el ministro de Defensa, el subsecretario de Defensa de Fuerzas Armadas o el de Interior. Es eso lo que nosotros estábamos pensando. Pero decir que ese civil específico es el responsable. Nos vamos a una pausa, estamos conversando con el convencional del yo colectivo tengo socialista otra Ricardo inquietud. Montero. No, si le vamos a sacar el jugo al convencional, así que para que valga la pena la visita, no se muevan, volvemos ya en unos minutos. Estamos de vuelta, seguimos haciendo por los opuestos, viernes 10 de junio, les habla Bárbara Briceño con Francisco Vidal. Hoy nos acompaña el convencional del colectivo socialista Ricardo Montero. Tenemos muchas preguntas para hacerle, Francisco. Tengo otra inquietud, Ricardo. Reitero, mi voto en la prueba es indiscutible y lo voy a decir en positivo. Y la Bárbara es testigo, hace años. Desde antes que empezara el proceso, él ya sabía que aprobaba. La creación de un Estado social y democrático de derecho, para mí, mira, te voy a decir extremadamente, es lo que me basta. ¿Ya? En eso coincido con tu, ojalá, futura presidenta Paulina Bodanovich, que en una gran entrevista el fin de semana dijo,
Aquí lo que importa es el Estado Social de Derecho, lo demás es perfectible. Lo Muy buena firmo, entrevista. lo Me pareció firmo. haberte leído a ti, se pasó. Oye, pero mira, la reelección del presidente, Buen debate. pero te lo voy a juntar con otra cosa, con la iniciativa parlamentaria de gasto, con la concurrencia del presidente. Imagínate, Ricardo, el siguiente escenario. Un presidente en su último año, que puede ir a la reelección. La Cámara por mayoría le pide gasto. Ese presidente va a estar en un problema. Entonces, yo creo que eso habría que reformarlo. No me gusta la reelección inmediata. Ahora, te separo mi argumento. Yo creo que nos equivocamos, la convención, al otorgarle y rogar gasto al Parlamento. Eso yo creo que está muy malo. Hay dos experiencias en la historia de Chile. Juan Antonio Ríos el 43 y Frei Montalva el 70, que prohibieron que el Parlamento irrogara gasto y lo dejaron en materia exclusiva al presidente de la República. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál es tu interpretación? Sí, yo creo que hay que separar un par de temas. Primero, yo siempre cuento algo porque en verdad me dejó muy marcado. Estuvimos en el debate del sistema político y nunca he visto a gente tan enamorada de sus propuestas como los especialistas en sistema político. Y es como, la propuesta mía o se acaba la democracia, como dijo Fuad Chaín. Si esta propuesta se aprueba en 8 años, se acaba la democracia. Entonces, cada coma era un debate, pero a muerte. Si se movía un poco, ya era el desbalance absoluto. Lo que es súper interesante es que ninguno opina igual a otro. Entonces, eso entregaría como conclusión que todos los modelos son perfectibles y todos son discutibles. Me tocó presentar un libro de Martínez esta semana sobre presidencialismo y hablamos exactamente del tema de la reelección. Él en su libro se posiciona junto a otros profesores favorables a la reelección. Pero cuando tocamos el tema en el debate, vimos que hay muchos pros y muchos contras que él por lo demás plantea en su libro. Yo creo que el pro, o sea, dentro de los pros y contras está esto de la alternancia en el poder, de que puedan ir pasando una vez a otro, que nadie se quede apernado. Pero en el corto está esta proyección de políticas públicas y de programas de gobierno. A mí, por ejemplo, me dejan duda, habiendo sido un activo participante del gobierno de la presidenta Bachelet en el segundo mandato, si fue bueno para Chile que hayamos tenido esa intercalada entre Bachelet-Piñera o Bachelet-Piñera. Que hubiese pasado a lo mejor si hubieran sido 8 años cada uno. Entonces, cuando uno piensa en temas virtuosos, uno dice mejor 8 años y que se proyecte. Ahora, cuando uno piensa en los defectos, dice, bueno, ojalá lo cortemos luego. Yo ahí tengo la confianza puesta en la ciudadanía, y la ciudadanía creo que va a ser lo suficientemente sabia. Pero Pancho tiene un punto que es muy importante, es el tema de gasto, y el gasto especialmente en el primer año. Y ahí hay dos temas. Respecto al presidente en específico, nosotros pusimos un artículo especial de limitación. El gasto en el último periodo del presidente que va a la reelección es súper limitado. Es básicamente el flujo constante del Estado, pero no es que pueda meter proyectos nuevos con gasto en todo ese periodo. Y lo segundo son las leyes de concurrencia presidencial necesarias. Son parte de la misma base que el presidente tiene atribución para tramitar ciertas leyes, pero dice que esas leyes también las podrá iniciar la Cámara de Diputados y Diputados, el Congreso de Diputados y Diputados, pero va a requerir el patrocinio del presidente. Y lo que hicimos ahora es hacer una opción intermedia. Puede decir, bueno, que tengan la iniciativa para poder presentarlo, pero que lo apoye el presidente. ¿Qué pasa si el presidente no lo apoya? Bueno, se cae y desaparece. ¿Y cuál es el formato? Se presenta la iniciativa que tiene que ir acompañada con un informe de gasto de una unidad técnica que creamos en el Congreso ahora. Esa unidad técnica tiene que entregar este informe de gasto respecto al proyecto. Con eso va a comisión y inicia el trámite. Pero el presidente tiene que patrocinarla antes que se conozca en general en el Pleno del Congreso de Diputadas y Diputados. Es decir, se puede discutir en comisión, pero cuando salga, tiene 15 días para tener el patrocinio del presidente, si no desaparece. Y no puede pasar a sala, a conocimiento en general, si es que no tiene el patrocinio del presidente. Ya, pero en la práctica, si es que se les da esta posibilidad y ellos pueden empujar los proyectos,
siendo realistas, la posibilidad real de que el gobierno se pueda ir negando es cada vez más difícil. O sea, Sobre todo miremos con la reelección. realidad. Bueno, Sobre todo sobre con todo con reelección. reelección. Miremos la realidad. Actualmente no tienen iniciativa de gasto los parlamentarios y aún así presentan proyectos y aún así los terminan aprobando aunque eran declarados o eventualmente podían ser declarados inconstitucionales. Entonces, la presión que se le pueda poner al presidente para estar en contra de eso prácticamente es imposible. No, pero Entonces, si se perfecto, pudiera reformar algo, yo me agregaría ahí en la lista que pero se eso eliminen todo. yo ahí tengo una duda. Yo entiendo que es discutible, lo hablamos harto, pero creo que es parte de equilibrar un poquitito las atribuciones sin distorsionar, y esto es muy importante, sin distorsionar el régimen presidencial. Siempre al final, la última bala la va a tener el presidente. Y creo que son juegos de interacción y de equilibrio que ojalá puedan funcionar. Yo sé que hay un tema de fondo que por lo menos a mí me dejó un poquitito frustrado, pero creo que no teníamos mucho que hacer, que es que todo esto también se debería tender a armonizar más y equilibrar más con partidos políticos más fuertes. Pero la composición que optó el Congreso, que es el Congreso el que también ahora a nosotros nos echa harta culpa el Congreso, pero hay varias cosas que las definieron ellos. Por decir un par de ejemplos, los 2/3 en buena hora lo definieron ellos. El plazo de un año lo definieron ellos. El artículo 138 habla de que si hay cambios sustanciales de los órganos, se puede poner fin a su mandato. Entonces yo también ahí veo, sin compartir mucho el tema, porque yo a lo mejor lo hubiera hecho de otra forma, pero tampoco uno puede opinar de la forma que le guste de la regla. Esa regla viene del Congreso y la mayoría de los diputados y senadores que han alegado por el término anticipado del mandato del Senado votaron a favor de esa norma. Entonces ahí hay un tema. Y respecto a los partidos políticos, claro, a mí me hubiese gustado avanzar, pero el Congreso puso listas para independientes. Y es un poco contraintuitivo que más de 2/3 de los miembros de la convención sean independientes y pretender avanzar en el fortalecimiento de los partidos políticos. Si tú me dices qué cosa me hubiese gustado mejorar más y que no pudimos avanzar, es precisamente medidas que fortalezcan a los partidos políticos, que para mí es la única forma estructural de encauzar la democracia. Tratando de mirar el vaso medio lleno, y a propósito de que pase lo que pase, gane la prueba o el rechazo, vamos a tener igual reformas. Yo creo que lo que pasó con la convención, en la línea de lo que dice el convencional Ricardo Montero del colectivo socialista, aprendimos una lección. Y yo creo que muchos no quedamos muy contentos o no nos pareció una buena idea haber incorporado listas independientes. Ya lo decíamos, que yo soy cientista político, o sea, ya yo lo decía desde antes por historia, por norma, por mirar lo que ocurre en otros países, pero esta fue una demostración de que fue una mala idea. Y nosotros lo conversamos mucho, Ricardo, porque no es lo mismo votar por una persona que está a favor de una causa, que la podemos compartir, pero cuando tú tienes que legislar, no, tú no legislas de esa causa, tú legislas de otros temas valóricos, de temas económicos, de visión de sociedad. Entonces, yo no tengo idea cómo piensa una persona por la que voté por su cuidado al medio ambiente o da lo mismo, por cualquier causa en particular. Mientras Sí, que una persona que pertenece a un partido, yo sé cuál es su visión, yo sé más allá cuál sea el partido o no, yo, en estos temas más o menos sus principios son los siguientes, entonces uno puede votar con mucha más información y la gente, yo creo que hay muchos que se sienten frustrados de haber votado por personas que con toda la legitimidad, por supuesto, tienen, pero no sabían con qué cosa iban a salir después. Y sí, eso pero fue sorpresa, no fue buena. solo daría un matiz, Bárbara. Yo estoy de acuerdo con tu planteamiento, pero creo que hay una diferencia radical que puede ser para mejor o para peor, que cada uno lo determine, pero una diferencia radical, elegir un Congreso que va a legislar por 4 años, a elegir una convención constitucional que va a hacer una constitución en un periodo de 1 y que está para una tarea específica. Yo creo que Yo tiene creo un que pro igual y de malo contra. siempre, porque yo no Yo ahí conocía en los un matiz. principios de ellos en el fondo. Yo Nadie votó. no podría ser así absolutamente radical y tajante. En congresos no me parece, y en una convención con una tarea específica de un año me parece que a lo menos es discutible. Pero bueno, mirando hacia adelante, ya quedamos con un sabor amargo. Todos los expertos dijeron, se lo dijeron a ustedes mismos, lo han dicho todos los medios, entonces, si es que se pudiera avanzar un poquito más en esto, mejorando lo que hay después, bueno, ojalá Pero bienvenido quedó para la sea. ley eso, ¿no? Y El sistema de Exactamente. partidos y el sistema electoral. por eso digo, Esa- pues, que tenemos ahí una oportunidad, si se llegara a aprobar eventualmente o no, bueno, tratemos de fortalecer, obviamente, esperando que los partidos puedan mejorar, buscar cómo se puede ir solucionando los problemas. Nadie podría decir que los partidos ahora, que de hecho, si uno mira la CEP, y siempre todas las encuestas son los peor evaluados, pero sí es muy importante respecto a cómo visualizan hay un plan, una cosa, una mirada mucho más amplia que solo una causa.
Sí, para eso cuenten conmigo. Yo soy un feliz militante del Partido Socialista. Creo que tenemos que hacer una autocrítica a nivel de partido. Creo que falta transparencia, falta rendición de cuentas, falta mucha democracia interna. Pero para mí hay un postulado que es esencial. No existen democracias robustas sin partidos políticos robustos. ¿Sí? Eso es. Claro. Oye, una última que se nos está acabando el tiempo. ¿Qué es esto de la desmilitarización de Carabineros? Yo tengo una opinión, ¿eh? Además, Sí. trabajé con ellos. Entonces, Lógico. oye, esta es una policía con funciones policiales y tiene una formación y una cultura militar. Pero esa cultura y formación militar no la despliegan en la calle. Es como la Policía Montada de Canadá, la Guardia Civil Española, los Carabinieri italianos que tienen formas militares. ¿Qué pasó ahí? Ahí hay un tema que yo creo que me gusta mucho que se haya hecho el debate. Primero, ¿cuál es el término general? El término general en la historia existe, acá tenemos un profesor y un erudito en la materia, están los civiles. Por oposición a los civiles aparecieron los militares. Cuando se profesionaliza el ejército, después termina saliendo una parte que es la función policial, franceses y otros, que es distinta a las otras dos. Entonces están los civiles, los militares y los policiales. Sin perjuicio de eso, hay policías que son más o menos militarizadas y hay militares que cumplen funciones policiales. ¿Cuál es la situación actual hoy día en Chile? La regulación de carabineros y de Fuerzas Armadas está junta en el artículo 101 de la Constitución. Y la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros habla que Carabineros es una institución policial, técnica, de carácter militarizado. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? En la definición constitucional dijimos, por todo el contexto, por el estallido social, por el origen, por dónde viene, por la composición, que Carabineros de Chile, o en general las policías, dice, la definición es reiterativa, pero es para hacer un punto político. Son instituciones policiales, no militares, y de ahí continúa el desarrollo. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que queremos poner el foco en la función policial y no en la militar. ¿Y cuál es la extensión? A mí me han preguntado mucho, ¿qué pasa en esto? ¿Se acaba o mejora o termina? La función la define el que corresponde, que es la autoridad civil. Y es la autoridad civil la que va a decir cuál es la intensidad de esto. ¿Vamos a tener una policía con graduación, ejercicio de escuela prusiano, sí o no? Yo creo que ese no es el fondo del asunto. Va a tener, me preguntaban Carabineros, estaba muy preocupado, ¿vamos a poder tener todavía banda de guerra, la banda de Carabineros? Ya, no hay ningún problema. Si eso lo va a determinar la autoridad civil. No hay un cambio radical hoy día, pero sí hay un cambio a nivel constitucional de visión, de decir, lo que cumplen los carabineros son funciones policiales y no son funciones militares, porque los militares tienen una función, los policías tienen otra. Se interlazan a veces, por cierto. Hay excepciones, la primera es la excepción constitucional, pero quería hacerse ese punto político de dejar claro. Pierden disciplina, subordinación, no, incluso lo dejamos en la Constitución, está igual. Lo único que hicimos también como punto político es hacer una serie de artículos primero de la fuerza legítima, el uso de la fuerza legítima del Estado, y después dos articulados. Uno para las policías, que va primero, y después otro para las Fuerzas Armadas. Pero básicamente repite lo mismo en la estructura y va adecuando a cada una. Entonces, el Estado, el poder político a través del ministerio y después la institución armada. Ya, entonces, esto desde la lógica y la racionalidad, pero hay otros, o sea, evidentemente el debate hubo intención ideológica de alguna manera quitarle piso, quitarle poder o bajarle el perfil o de alguna manera de, no sé cómo decirlo, porque haciéndome cargo como de las cosas que dice la gente, como de desconfianza en el fondo, porque dicen, bueno, en esta constitución todo lo que tiene que ver con seguridad hay un trauma o hay temas ideológicos de algún sector, tratar de bajar, de quitar el estado de emergencia, tratar de sacarle el perfil militar a los carabineros, la formación militar. Se elimina, no hay ni una mención de terrorismo, por ejemplo. ¿Qué herramientas nos decía el convencional Arboe hace unos días? ¿Qué herramienta hay? Porque siempre se piensa en la Araucanía, pero existe el terrorismo y otros tipos de terrorismo o amenazas terroristas que pueden venir de otros temas o de otros lugares. Y en eso no hay nada. Sí, hay dos cosas, yo diría. La primera, yo me hago cargo de la parte de seguridad y defensa de la Constitución porque yo trabajé en eso, presenté la propuesta desde el colectivo y sumamos a otras fuerzas. Y yo puedo garantizar de que vamos a mejorar nuestros estándares democráticos de seguridad. Vamos a dejar atrás una doctrina muy dañina en Chile, que es la de la doctrina de seguridad nacional. Una de las bases de esta Constitución es la doctrina de la seguridad nacional.
No es coincidencia que 23 veces se nombre en la Constitución. Limita derechos, entrega responsabilidad a los chilenos, al Estado, a las Fuerzas Armadas, que las califica como esenciales en la seguridad nacional. Entonces yo creo que hay un avance y esta es una pelea que he llevado en muchas partes. El problema que tenemos de seguridad no es un problema de Carabineros. Carabineros hay que reformarlo de forma profunda y en un proceso a largo plazo. El problema de seguridad en Chile es civil. Son los civiles los que no han podido hacer una institucionalidad que esté al nivel de los desafíos de seguridad que tenemos. Y en ese sentido, el Ministerio de Seguridad, la reforma Carabineros, la preparación de civiles en estas materias, es un tema que tenemos como déficit. Pancho lo sabe muy bien. El Ministerio del Interior, cuando llega la nueva administración, sea la de Boric, la de Piñera o la de Bachelet, sale el ministro del Interior, el subsecretario, los jefes de división, los jefes de unidad, y no queda nadie. Entonces, ¿cómo uno va a hacer una política de seguridad si no tiene eso? ¿Qué es lo que pasa en los otros países? ¿Qué pasa en España? ¿Qué pasa en Inglaterra? ¿Qué pasa en Estados Unidos? Cuando tú tienes un grado de militares o de policías, tienes el mismo, entre comillas, grado a nivel civil. Y el civil que tiene un grado, un coronel, es un tipo que estudió de pregrado o posgrado seguridad y se especializó en Fuerzas Armadas y dentro de Fuerzas Armadas de lo conjunto. Entonces ahí nosotros tenemos un déficit a nivel civil que es muy grande. No, es enorme, es enorme, es enorme. Oye, se nos acabó el tiempo, pero tenemos 10.000 preguntas más, no sé qué vamos a hacer. Todo el tema indígenas, que son algunos también de los más bullados para la gente, vamos a tener que invitar a Ricardo otro día de nuevo. Feliz, yo feliz. Ya, nos tenemos que despedir nomás, porque hacemos, nos queremos, pueden agregar ahí el artículo 500, nosotros pedíamos artículo 500 que se largara por lo opuesto, pero ahora ya sería como el 373. Exactamente, porque bajaron más de 100. Oye, pero artículos. Una cosa que dijiste, Ricardo, bueno, ¿el Comité Central se reúne mañana? Mañana tenemos reunión, partimos a las 9:30, yo voy a estar votando y allá, pero nos invitaron, así que están todos los miembros, los 110 miembros del Comité Central, mañana se elige la nueva directiva y los convencionales estamos invitados al Central. Mañana vamos a tener presidente del partido nuevo, entonces. Mañana sí, yo espero a mediodía, a las 1, vamos a tener directiva, porque nosotros como socialistas de base marxista tenemos una directiva y un central. Bueno, para los mortales vamos a saber quién va a ser el nuevo o nueva presidenta del partido, y además empiezan las votaciones de la Comisión de Armonización. Sí, mañana por eso nosotros vamos a estar votando. Así que, o sea, el lunes vamos a tener demasiadas cosas que comentar, Francisco. Nuevo texto, el lunes tenemos un nuevo texto con 372, 73 artículos y va a estar ordenado por título, por tema, todo. Muy bien. Ya. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado con nosotros, convencional del colectivo socialista. Lo dejamos a todos invitados que sigan junto a nosotros en Radio El Conquistador. Que tengan un muy buen fin de semana. Bueno. Igualmente, que estén bien. Chao.